Buenas, mi nombre es José Zambrano y junto a Rommel Márquez vamos a explicar un video sobre un ejercicio de centro instantáneo de rotación, donde nos piden en el mecanismo mostrado que está formado por un disco C que rueda sin deslizar sobre la placa D, la cual se mueve con velocidad D, como se indica en la figura, las barras OA, AB y AC para el instante mostrado, utilizando únicamente el centro instantáneo de rotación determinado. Centro instantáneo de rotación de todos los elementos en movimiento. La velocidad de A, la velocidad de B y la velocidad de C. El omega de AC, el omega de AB y el omega de C, donde nos dan la distancia que mide cada barra, donde todas miden 5 metros, el radio del disco C que mide 2 metros, el omega de OA que mide 2 radianes sobre segundos, y un ángulo tita de 36,87 y un ángulo beta de 16,26, y la velocidad de D que es 20 metros sobre segundo. Para comenzar, comenzamos sobre nuestro apoyo fijo, donde ahí va a existir un centro instantáneo de rotación. Este sería el centro instantáneo de OA. Ahora, teniendo este centro instantáneo y uniéndolo con el punto a esa recta se le traza una perpendicular y podemos hallar la velocidad de A, la cual puede ir o hacia arriba o hacia abajo. Pero como tenemos el omega de OA y el cual va en sentido horario, entonces parándonos en el centro instantáneo de rotación, hacemos un giro horario y nos podemos dar cuenta que la velocidad tiene que ir hacia abajo. Luego, teniendo esta velocidad en el punto A, trazamos una perpendicular a esa velocidad y la extendemos tanto hacia abajo como hacia arriba. Y luego con esta perpendicular podremos hallar los otros centros instantáneos de rotación. Nos paramos en el punto B. Este punto B, por la forma en la que está, solamente se puede mover horizontalmente, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces la velocidad tiene que ir en esta recta. Trazamos una perpendicular y la proyectamos hasta donde choque con el punto A. Y así podemos, hasta donde choque con la perpendicular de la velocidad A. Y así podremos hallar nuestro centro instantáneo de rotación de nuestra recta AB, el cual nos da por aquí. Ahora, parados en este centro de rotación y buscando la velocidad de A, podemos hallar el omega de AB. Si lo hacemos de sentido horario, nuestra mano va a chocar contra la velocidad. Entonces, esta no sería. Mientras que si lo hacemos en sentido antihorario, eh, van a ir en el mismo sentido. Por lo tanto, este es el sentido de nuestro omega, sentido antihorario. Luego pasamos a la recta AC, donde luego pasamos al disco. En el disco, esta velocidad que tenemos de nuestra patineta, le trazamos una paralela en el punto donde se unen esas dos, ya que como rueda sin deslizar, esa velocidad se mantiene. A esa velocidad le trazamos una perpendicular y la extendemos. Y gracias a esa perpendicular podremos hallar el centro instantáneo de la barra AC, ya que esa misma recta está pasando por el punto C. Esto, y con la proyección de la perpendicular de la velocidad de A, podemos hallar el centro instantáneo de AC. Teniendo el centro instantáneo, buscamos la velocidad y así podemos hallar el omega de AC, que en este caso sería sentido horario, ya que paramos aquí buscando la velocidad en el sentido horario. Luego, parados en el sentido horario, buscamos el punto C, el cual también pertenece a la barra. Con nuestro omega de AC que acabamos de hallar, sentido horario, nos damos cuenta que tiene que dar hacia abajo. Ahora, en el disco C, como esta velocidad va hacia abajo y esta velocidad va hacia abajo, eso hace que nuestro disco rote de esta forma. Por lo tanto, el omega de C va a ser esto. Y como el omega de C es o sea, es sentido horario, eh, y las velocidades van hacia abajo, para poder hallar el centro instantáneo de rotación, sabemos que tiene que estar arriba, ya que si está abajo, al rotar de esta forma nos va a chocar. Y ahí tenemos nuestros centros instantáneos y nuestros... Ahora vamos con la parte de cálculo del ejercicio. Entonces, conociendo, ya para ubicar la figura, partiendo desde un centro instantáneo conocido, que es donde el valor es cero, de la barra OA, decimos que la velocidad del punto A va a ser igual a la velocidad angular de dicha barra por el centro instantáneo de rotación con respecto al punto A, es decir, una distancia. Entonces, en este caso, la velocidad no es incógnita. Conocemos
velocidad angular porque es un dato del ejercicio. Y tenemos que la distancia de la barra es de 5 metros. ¿Por qué 5 metros? Porque es la distancia que hay de 0 al punto A. Esto me da que es 10 metros sobre segundos. Ya conozco la primera velocidad. Luego, usando la misma, o sea, la misma velocidad, pero vista desde la otra barra, puedo decir que la velocidad de A va a ser igual a la velocidad angular de esta barra, que sería la barra AB, por el centro instantáneo de AB con respecto a, que sería esta distancia, el centro instantáneo de AB con respecto a, pero no conozco esta distancia. ¿Qué pasa? Tengo un triángulo mediante el cual puedo hallar esa distancia o conocerla. ¿Qué pasa? Yo sé que en este ángulo se me está formando un ángulo de 90 grados. El ángulo interno del triángulo en cuestión va a ser 90 menos el ángulo beta que me dan en el ejercicio. Eso me da un ángulo de 73.74. Conozco este lado que es 5, que es el correspondiente a la barra AB, y me falta un dato, ya sea un lado o un ángulo, para poder aplicar alguna de las leyes trigonométricas. Si veo la figura, me doy cuenta que si yo proyecto esta línea hasta este punto y esta la bajo hasta este punto, tengo un triángulo rectángulo, del cual pues conozco el ángulo θ, conocería un ángulo de 90 grados y podría hallar este ángulo por diferencia. Dicho ángulo va a ser igual tanto para el triángulo completo, del imaginario que estamos hablando, como para el triángulo en cuestión de donde vamos a hallar nuestras distancias. Esa diferencia, que es la sumatoria del θ más el 90 menos 180, me da 53.13 grados. Una vez conozco dos ángulos, puedo sacar otra diferencia y conocer el tercer ángulo. Ya conociendo estos ángulos, aplico la ley de senos y digo que en este caso ya está este valor porque lo hemos hallado. En la imagen ya está la solución, pero en un principio no conocíamos ese valor. Entonces yo digo que seno de este ángulo respecto al lado que necesito conocer, que es el centro instantáneo de AB con respecto a, va a ser igual al seno del ángulo conocido respecto al lado conocido, que sería 5. De aquí despejo y me queda que el centro instantáneo de AB con respecto a va a ser 6 metros, que es este valor que tengo. Una vez conozco este valor, ya puedo desarrollar esta ecuación despejando la velocidad angular, que es mi incógnita. Me quedaría entonces la velocidad angular de la barra AB va a ser igual a 10 entre 6, que es la distancia que hallé. Me queda 1.67 radianes sobre segundos. Ahora bien, se repite la misma situación para la velocidad en B, donde va a ser nuevamente por ley de seno. Tengo que hallar esta distancia. Entonces sería seno de 53.13 respecto al lado que necesito conocer, que es el IAB con respecto a B, va a ser igual al seno de este, o muy bien podría ser este, en este caso usamos este, seno de 73.64 respecto a este lado que ya conozco, que es 6, de allí me queda que el centro instantáneo de AB con respecto a B es de 5, este lado también vale 5. Sustituyo este valor en la ecuación, ya conocía el valor de la velocidad angular, y me queda que 1.67 por 5, que fue el valor hallado, me queda 8.35 metros sobre segundos. Ya obtuve la solución, por decir, de la parte superior del ejercicio. Ahora vamos con la parte inferior. En la parte inferior entran en juego el punto A, el centro instantáneo de rotación de la barra AC y el punto C. Entonces aquí nuevamente planteo la ecuación. Dado que tengo un triángulo rectángulo, puesto que se me forma en el cruce de esta recta con una perpendicular a ella, tengo un lado y tengo dos ángulos conocidos. ¿Por qué? Porque este θ se forma a esta recta hay una perpendicular, que es esta, y a esta tengo otra perpendicular, que es esta, formándome entonces aquí este mismo ángulo que tengo acá. Tenemos las ecuaciones, como tengo un triángulo o rectángulos, puedo aplicar ley de seno y coseno, las básicas, funciones trigonométricas. Entonces digo que seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, en este caso, entre la hipotenusa, que es 5, que es el lado que conozco, pues es la barra AC. Esto me queda que es una distancia 3. Tengo despejo la velocidad angular y obtengo que esto es 3.33 radianes sobre segundos.
Una vez conozco este valor, puedo hallar la velocidad en c. Mi incógnita sería en este momento la, la velocidad en c y el centro instantáneo de rotación de la barra c con respecto a c, pero nuevamente por medio del triángulo puedo hallar ese valor aplicando en este caso ley del coseno porque me interesa es el cateto adyacente. Puedo obtener ese valor que me da que es 4 y sustituyendo en la fórmula me queda que la velocidad en c va a ser igual a 13.32 metros sobre segundos. Yendo ya a la última parte del ejercicio, que sería para conocer lo que va en el centro, o sea, lo que va respecto a la circunferencia donde está contenido el punto C, tenemos que la velocidad en C va a ser igual a, o sea, la velocidad en C ya no vista de la barra, sino del, del círculo, de la circunferencia. Va a ser igual a la velocidad angular de dicha circunferencia por el centro instantáneo de C con respecto a dicho punto. Entonces tenemos esta relación de triángulos. Entonces digo que el centro instantáneo de C va a ser a esta recta como es centro instantáneo de rotación de C con respecto a C más 2 va a ser a esta recta. Despejo la ecuación obteniendo que el centro instantáneo de C con respecto a C va a ser 3.99 por convención o manejo de decimales, lo aproximo a 4, y de allí sustituyo este valor último de donde hallaría que la velocidad angular de dicho punto C o de dicho disco C de la cuestión va a ser 3.33 radianes sobre segundos. Gracias.